5 minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Qué tal? Muy buen día a todos los que nos escuchan por este medio. Mi nombre es Alex Monarres y como siempre es un placer estar con ustedes. El texto en el que vamos a meditar el día de hoy lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 28, versículo 36. Dice así: Además harás una lámina de oro puro y grabarás en ella, dedicado al Señor, como se hace con un sello. Seguimos en el contexto donde Aarón y sus hijos iban a ser próximos a ser consagrados como sacerdotes de Israel. Y para no dejar cabos sueltos sobre este tema y el contexto, esto que estamos leyendo es el preludio a lo que Cristo iba a venir a hacer cuando Él estuviera aquí en la tierra. Pero en la calidad de humano, Aarón tuvo que pasar por cierto proceso para llegar a la consagración como sacerdote, y durante su vida tuvo que también ser dedicado a ciertas reglas o estatutos que Dios le demandaba. Y de esta manera nosotros podemos también tomar y echar mano de la vida de Aarón y de todo este proceso, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La ordenanza fue: pon una lámina en el vestuario de Aarón que esté grabada con la insignia dedicado al Señor. Interesante, los cristianos deberíamos apropiarnos de este título también. ¿Qué representaba en los días de Aarón la insignia dedicado al Señor? Quien sea que hubiera sido el personaje que Dios hubiera elegido como sacerdote de Israel, los ojos de todo el pueblo iban a estar sobre él. Sería la persona encargada de ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Dicha persona tendría que haber sido congruente sus actos con lo que se le había encomendado hacer su tarea principal: llevar al pueblo y mediar entre el pueblo y Dios. Esta narrativa en su contexto pudiera pasar desapercibida, pero me gustaría que le diéramos la importancia que esto representa para nosotros hoy en día como cristianos. Pregunta: ¿cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida actual? ¿Cómo podemos vivirlo? Fuera de ritos, ceremonias o celebraciones, como cristianos debemos tomar en cuenta que nuestras vidas tienen esta insignia grabada de una manera no literal, pero sí en nuestros corazones, que dice dedicado al Señor. Y aunque esto sea así, no ignoramos y debemos de tomar en cuenta que el pecado todos los días nos saluda desde lejitos. Así como cuando alguien se está despidiendo de otra persona, que lo ve a lo lejos y le echa la miradita y le mueve la mano, el pecado de esa manera está latente todos los días en nuestras vidas, desde el más pequeño hasta el más escandaloso. Ningún cristiano que esté vivo al día de hoy puede escaparse de esta realidad, puede librarse del pecado. Y en mi experiencia, lo que yo viví y de la enseñanza que más recuerdo acerca de este tema, lo viví en mi época cuando estaba en la preparatoria. Mis amigos realmente sabían que era cristiano, todos, no era un secreto. Realmente vivía como tal, o sea, no era un secreto y mi vida era congruente en ese sentido. Pero les hacía el comentario de que el pecado estaba todos los días latente y tocando y saludándome. Por lo siguiente, durante mi periodo en la prepa, en algunas ocasiones se me presentaban oportunidades muy sutiles, acciones a realizar que incluso muchos cristianos, entre comillas, las aprobaban. Obviamente era una lucha interna en mi mente, pero en medio de esa disputa se levantaba una voz que decía: ellos pueden, tú no. ¿Sabes qué? De poder podía, claro que sí, tenía la capacidad para ejecutarlo, pero podía reconocer y sabía que esa voz realmente venía del Espíritu Santo. Como les digo, tal vez cosas insignificantes que no tendrían impacto o relevancia para alguien, pero para mí y para la comunión que Dios había creado conmigo, claro que tenía impacto. ¿Saben qué? No a manera de frustración me detenía de esas cosas, más bien con un corazón contrito por haberlo pensado, por querer hacerlo, y con ese deseo de: Señor, cámbiame. Pero pues ahí estaba esa voz que me decía: ellos pueden, tú no. Y el punto era este, y claro que es algo muy muy personal para mí y para ti. Yo no podía hacer esto o aquello porque mi vida realmente había sido consagrada al Señor. No en una ceremonia,
pero sí, muy en lo profundo de mí, el Espíritu Santo había actuado y había hecho una obra en mi interior. Te estoy hablando de mi temporada en la prepa, pero para esto no hay una edad, no hay una temporada y no hay una época para vivir una consagración entera al Señor. Y para terminar, les dejo esto que podemos encontrar en 1 Timoteo 4:12. Pablo, hablando a Timoteo, le dice: ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aunque Timoteo, cuando Pablo le escribió estas palabras, probablemente era un joven, no por eso estas palabras son exentas para personas que ya están pasando de los 30, 40 o 50. Claro que esas palabras también son aplicables para ellos. Y claro que es así porque una vida realmente consagrada al Señor, hasta el último respiro de su vida, llueve, truene o relampaguee, diría el otro, va a buscar agradar a su Señor. Con esto termino y que Dios los bendiga. 5 minutos. Una palabra.